Saludos. Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás, Elsie? Todo bien, maestro, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Felicidad. Vamos a ver cuánto vienen antes de comenzar. Que antes de amar, antes de beso,
Su micrófono está en silencio, profesor, por si acaso. Gracias, gracias. Gracias, bienvenido. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ustedes son ahora mismo 13. No recuerdo cuánto es el grupo, pero es muy fácil de averiguar porque lo tengo acá. ¿Okay? Y son 30, o sea, son 29. Eso obviamente pone una situación incómoda a muchos. ¿Okay? Así que ya usted sabe, no sé cuál es, porque esa desidia, mala voluntad o antipatía de participar en sus clases. No lo entiendo, pero ustedes son grandes y saben lo que hacen. ¿Okay? Son adultos grandes y saben lo que hacen. ¿Okay? Entonces, ustedes son las 6:30, las 6:15. Esto es una clase de 1 hora y 15 minutos. O sea, 1 hora y media. Son 2 de 45. Y ya tenemos 15 minutos. Y debo comenzar. Cuando yo comience las clases en lo que falta, ya no le doy ingreso a nadie más. Ok. Saco la foto y eso es lo que pongo presente. Eso, obviamente, yo lo tengo en cuenta. Oigan, si la universidad no lo tiene en cuenta, yo lo voy a tener en cuenta. No importa que entreguen sus tareas, que hagan sus ejercicios, el que no viene no pasa. Porque el venir aquí tiene un compromiso. ¿Ok? O sea, venir aquí es una carga académica. Pero si no tienen interés, no lo puedo obligar. La gente grande sabe lo que hace. ¿Okay? Si fuera por mí, no viniera por nunca. Y leyendo la plataforma de material y tarea, y ejercicio, y lo corrijo, y ya. Tenía que estudiar ustedes, por supuesto. Nosotros, obviamente, cumplimos con nuestro compromiso. Siempre ustedes harán una actividad. Y esta semana, yo lo puse junto en la plataforma la semana anterior, porque, o sea, lo puse junto. A lo mejor lo pase a la semana siguiente. O sea, del día, este es del día, no, está bien, debe haber una cosa. No, perdón, no está junto. O sea, esta clase está sola del 7 al 13, muy bien, perfectamente. La otra era la semana del 28 al 6. Hemos venido nosotros a toda la semana desde el 31 de enero. O sea, desde la semana del 31 al 6 de febrero vinimos. En las semanas anteriores no vinimos. Yo he puesto 1, 2 y 3 tareas. Y con esta van a ser 4. Las tareas siempre las voy a corregir. Hay una que está ahí pendiente, la anterior por corregir. Y para que ustedes vean, la entregaron, creo que la entregaron 27. Ah, qué gracioso, ¿verdad? La entregan 27, la entregan y nunca viene. Claro, yo sé que no copian, alguien se lo manda, lo copia. Y así ustedes piensan que es la calidad de la educación superior. Esto es educación superior, esto es universidad. ¿Ok? Una universidad. En esta práctica de hoy vamos a trabajar a aprender, pero utilizándola sin explicar mucho. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se aplica, se usa la tabla de propiedades de las sustancias puras. Nosotros vimos los diagramas temperatura, volumen, presión, volumen, presión, temperatura, y hay gráficos de cambio de estado desde líquido a vapor, de sólido a vapor, que es sublimación,
de vapor a líquido, que es condensación, pero los de interés principal son las rutas que sigue todo proceso de cambio de fase de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Ahí es donde están contenidas las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas, no sé si ustedes han visto en la teoría, las propiedades termodinámicas de las sustancias puras son las que se utilizan, se llaman propiedades termodinámicas de sustancias puras, que son las que se utilizan para hacer los cálculos de termodinámica, los flujos térmicos, que se va a ver después cuando veamos termodinámica 2 principalmente, para ver los procesos térmicos, plantas térmicas, plantas de refrigeración, procesos adiabáticos, procesos isotérmicos, todo tipo de procesos de flujo de calor. Por eso hay que estudiar primero lo que es un sistema, todas esas cosas que ya ustedes saben. Entonces, conocer y dominar las tablas de las propiedades. ¿Por qué empieza con las tablas? ¿Por qué nosotros no tenemos una fórmula que me diga cómo calcular una propiedad? Lo que pasa para relacionar, para calcular propiedades de una sustancia pura, se necesita una ecuación. Y nosotros tenemos esa ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Y hay muchas propuestas de ecuación de gases ideales. Pero ¿qué pasa? Que la ecuación de gases ideales es para una condición. O sea, para una presión, un volumen y una temperatura, usted calcula el número de moles. O para una presión, una temperatura y unos números de moles, usted calcula el volumen. Pero lo puede calcular para un punto, teniendo esos valores y considerando el gas de un comportamiento ideal. Pero calcularlo para cada punto, porque mire qué pasa, cada vez que cambia, oigan, cada vez que cambia la presión, aún manteniendo constante el volumen, la temperatura cambia. Cada vez que cambia. Entonces tenemos infinitas posiciones, infinitos puntos de combinación de esas 4 variables en un gas ideal. Y además, esa ecuación es una ecuación de los gases ideales, de todos los gases. Pero cada gas tiene una curva de cambio de fase muy diferente a las demás. Oigan bien, cada gas, cada especie, cada sustancia tiene su propio diagrama, su propia gráfica de cambio de fase. ¿Ustedes recuerdan en la punta de arriba donde se juntan el punto crítico, donde se junta la presión de saturación, la presión saturada y el vapor saturado? Ese punto donde se juntan arriba se llama punto crítico. Ese punto crítico es diferente para todas las sustancias. Entonces, ¿por qué se utiliza una tabla? Bueno, porque en la tabla usted puede, además de tener los valores directos que están ahí, puede interpolar para cualquier otra situación dentro de esa tabla. Puede interpolar. Por ejemplo, si usted tiene una temperatura de saturación, una temperatura saturada, digamos, de 60 grados centígrados, usted busca las propiedades del gas a esa temperatura. Lo primero que busca es la presión saturada, porque la presión, cada presión de saturación, cada temperatura de saturación tiene una presión de saturación. Y busca en esas condiciones sus propiedades. Esas propiedades cambian si esos dos parámetros cambian. Pero además, no lo podemos tener en la tabla con una variación infinitesimal de 1 a 1 y menos de 0.5 en 0.5. Va variando, por ejemplo, la presión puede ir variando de 10 en 10 o de 5 en 5. O la presión de vapor puede ir variando de 2.5 en 2.5. Entonces, si llegara a tener que calcular una propiedad intermedia, entonces va a tener que interpolar. La interpolación es una simple proporción aritmética, una fórmula. Como aquí nosotros vamos a utilizar propiedades que son
directamente proporcionales y otras son inversamente proporcionales. Entonces hay que saber utilizar la interpolación. Cuando son inversamente proporcionales, bueno, usted invierte la ecuación. Y cuando es directamente proporcional, la deja derecha. Que es una interpolación. Es un tramo, o sea, un delta entre otro delta. Un delta T entre delta B. Y eso le va a dar a usted un valor calculado que no está en la tabla. Y las propiedades termodinámicas que vemos, las más usuales, son el volumen específico. Recuerden que el volumen específico es lo contrario de la densidad. Volumen específico son los metros cúbicos por kilogramo. O eso en unidad del sistema internacional. Pero en el sistema inglés serían los pies cúbicos por libra masa. Entonces, en las tablas del anexo del libro, que usted también puede buscar otras, por eso ahí están las tablas que son completas en el libro, se tienen las dos unidades. O sea, se tienen para cada tabla, se tienen dos en las dos unidades. Y hay tablas de vapor de agua, hay tablas para cada refrigerante que se utiliza. ¿Sí ve? O sea, que de cada sustancia hay que tener una tabla. Y la tabla es la construcción experimental a partir del laboratorio de cada una de las variables de las propiedades termodinámicas de la sustancia. Que además del volumen específico, tenemos energía interna, entalpía y entropía. Pero además también están las propiedades críticas. Temperatura, presión y volumen críticos. Para tener los valores en punto crítico. Y lo tenemos para una presión o temperatura de entrada. Conociendo la presión, podemos buscar la temperatura de saturación. Y teniendo la temperatura de saturación y como la presión. O sea, es como utilizar la tabla para resolver problemas de termodinámica buscando las propiedades, o sea, los valores de las propiedades de las sustancias puras, que están graficadas precisamente porque no hay una fórmula. Hay una fórmula que es la ecuación de los gases, pero usted va a estar aplicando la ecuación de los gases para cada punto. Eso está graficado. Por eso es mejor aprender a usar la tabla. Incluso cada tabla sería, no se puede graficar. O sea, está la gráfica, porque, por ejemplo, para usted tener una gráfica, usted recuerda cuando hicimos la curva de cambio de estado, cambio de fase, y tenemos una línea de presión constante y una línea de temperatura constante. Bueno, con usted cambiara usted cambiara la temperatura medio grado, ya las propiedades cambian. Por eso hay infinitas temperaturas e infinitas presiones de vapor. Pero no podemos ponerlas todas. Precisamente se busca temperatura y presiones de saturación de entrada para buscar los valores. Y si no está el que necesitamos, nada más hay que interpolar entre los valores conocidos. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta práctica es conocer las tablas y ver los ejemplos para entonces usted aplicarlo y hacer una tarea, unos ejercicios de buscar propiedades de las diferentes sustancias utilizando las tablas que están en el anexo del libro. Todo esto vamos a compartir la pantalla. Vamos a buscar el libro y vamos a hacer una revisión rapidísima sin entrar en detalle. Primero, ustedes recuerdan, este es la superficie, presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura de una sustancia. Cuando la sustancia se contrae al congelarse, y esta es cuando la sustancia se expande al congelarse.
el agua se expande, el hielo se crece un poquito. Y esta no. Esta puede ser una, bueno, le voy a dar un chance a Marino que está pidiendo que lo dejen entrar. Pero ya yo no voy a entrar más nadie, porque de 6:15 a 6:45, 6:41 es demasiado. Vamos a dar este caso. Entonces, esta es la curva de saturación. Esta aquí es la curva de saturación. Esta es la curva de saturación. Y este punto que se quiebra ahí es porque el vapor, el sólido a vapor viene acá y de ahí se devuelve en una línea que está escondida. Usted ve esa línea, está escondida ahí para seguir aquí. Porque ahí hay un pedacito ahí donde la línea no es triple, un solo pedacito. Ok, entonces las propiedades son esas que estamos hablando. En cada punto vamos a buscar una de 2 unidades, o sea, presión y volumen, o temperatura y volumen. Una cualquiera de las que vimos. Ok, de la que vimos. Ustedes, por ejemplo, esta. Olvídense del sólido. Usted ve este pedacito aquí, ese pedacito ahí, de la gráfica, de la que se expande, ese pedacito ahí, no hay línea triple. O sea, ahí no están los tres estados. No. Ahí no hay sólido. Ahí hay líquido y gas, pero no hay sólido. Aquí hay gas y líquido, pero no hay sólido. Entonces, esta curva que está aquí sería la curva ideal. Entonces, vamos a ver para recordarle, estas son, esta presión y volumen, y estas son líneas de temperatura constante. Usted ve, la temperatura viene así. Aquí en el medio se mantiene constante y aquí va bajando. Cuando aumenta el volumen es porque baja la temperatura. Entonces, si la presión aumenta, va hacia allá, la temperatura va aumentando y va subiendo aquí, en la medida que el volumen disminuye. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso, ¿verdad que sí? Si la presión baja, el volumen aumenta. Y esta es la curva de temperatura constante. Y esta que está aquí es de temperatura con volumen. Cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Y al contrario. Por eso tenemos estas líneas que son de presión constante. Estas líneas son de presión constante. Entonces, fíjense, entre este punto y este punto, hay infinitas presiones. Infinitas presiones. Por lo tanto, no podemos tener los datos de todas las presiones. Entonces, diferentes presiones. Y en este hay datos de infinitas temperaturas. O sea, entre este punto y este punto hay infinitas temperaturas. Suponga que aquí tenemos una temperatura de 80 y aquí tenemos una temperatura de 100. Bueno, pues no solamente la diferencia de T. La temperatura puede ser 80.01, 80.10, 80.12, 80.13, 80.3, infinitas temperaturas de aquí a aquí. Pero no se pueden tener todos esos valores. Y se tienen los valores de valores enteros y con esos valores enteros se construye la tabla. Pero la gráfica es como si fuera infinito. Entonces vamos a abrir aquí, en este sitio acá, un momentito. Vamos a abrir ahí. Un segundo, por favor. Abrí el libro también para tener a mano la tabla para que analicemos unos ejemplos que hay ahí. Ok. El análisis de los ejemplos es la aplicación, la práctica para conocer. Ay, que yo le diga que no era. Yo la quito ahora. Perdón. Ok, aquí tenemos las tablas. Pero vamos a ir acá a ver los ejemplos. Entonces vamos con los ejemplos ahí a la tabla. Entonces en las propiedades, que es lo que nosotros vamos a buscar, tenemos las propiedades que vamos a ver de la tabla de propiedades, entalpía. La entalpía
en una propiedad de combinación. Ya vimos que la entalpía tiene que ver con la energía interna. La energía interna de una sustancia. Y la entalpía varía de un punto a otro. Aumenta si aumenta la temperatura o aumenta la presión. Y disminuye lo contrario. Entonces, sabemos entonces que la entalpía por unidad de masa es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Es el trabajo. Entonces, me queda esa la energía por unidad de masa, o sea, la tasa de entalpía por unidad de masa, que es una propiedad intensiva. Y esta es la entalpía total para la masa total. ¿Ok? Que puede estar expresada en los dos sistemas de unidades. Está expresada la entalpía como kilopascal de la vaca, o sea, kilopascal por metro cúbico, o kilopascal por metro cúbico por kilogramo. Esta es por kilogramo y esta es directamente metro cúbico por metro cúbico. Luego tenemos los estados del líquido saturado y vapor saturado, o sea, las propiedades del líquido en presión saturada y vapor saturada. La presión y vapor de saturación son estas dos que vemos acá y lo vamos a ver para la temperatura y el volumen. Entonces esta es la línea de saturación. Esta línea es de presión de líquido saturado y esta es la presión de vapor del líquido de vapor saturado. ¿Ok? De vapor saturado. Entonces vamos a ver las tablas que vamos a ver. Esto son de las propiedades que vamos a ver, es precisamente esa. O sea, estado de los líquidos saturados y de vapor saturado. Y esta es una muestra de la tabla que vamos a ver. Un ejemplo. Entonces aquí en este ejemplo se entra con la temperatura. Aquí tenemos enseguida la presión saturada. Entonces vamos a ver aquí en esta tabla. Usted entra aquí con la presión saturada. Vamos a buscar la que entra con la temperatura. Ok, vamos a buscar la que entra con la temperatura, que es la A4, cuando comienza en 1. Entonces, aquí entra con la temperatura. Aquí tenemos la presión de saturación. Entonces, tenemos, bueno, no entiendo por qué están entrando hasta ahora. Yo no voy a dejar entrar a nadie más. Yo lo siento. Aquí tenemos temperatura de saturación. Nos da la presión de saturación. Miren qué pasa con la presión y temperatura de saturación. Es que van juntas. Para cada presión de saturación hay una específica temperatura de saturación. ¿Ok? Y para esas dos propiedades, para esas dos condiciones, tenemos estas propiedades. ¿Cuáles propiedades tenemos? Energía interna, entalpía y entropía. Aquí tenemos volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. El volumen específico está para vapor saturado o líquido saturado. Vapor saturado y líquido saturado. Porque es volumen específico. Pero hay un volumen específico de la mezcla, que es la suma de los dos. La suma de los dos le da el volumen específico de la mezcla. Porque este es el volumen específico del vapor saturado, del líquido saturado, y este de vapor saturado. Por lo tanto, la suma de los dos le da el volumen específico de la mezcla. Pero aquí tenemos la energía interna en kilojoule por kilogramo. Pues tenemos la energía interna del líquido, la energía interna del vapor, y este que está aquí es la energía interna de la mezcla. ¿Ves? Entonces, la energía interna de la mezcla, la de vapor saturado, va a ser igual a la energía de vapor saturado más la de la mezcla. O sea, este más este le va a dar este. Es lógico, fíjense, porque este es líquido saturado, es una energía interna. Pero la energía de vapor saturado de la mezcla va a estar de los dos, tanto el vapor que tiene más el líquido que tiene. Porque cuando comienza a evaporarse, hay una parte que es gas, vapor, y otra parte que es líquido. Y los dos tienen diferente entalpía y diferente energía interna y diferente entropía. Pero como están juntos, la suma de los dos me da la energía interna total de la mezcla. Por eso
Este que está aquí es la suma, este que está aquí es la suma de este más. Entonces, esta es la mezcla. Y esta es la del líquido. Pero si usted le resta a la de la mezcla, le resta la del líquido, va a tener la del vapor. O al revés, la del vapor saturado, más la del líquido saturado, me da la de la mezcla. Porque aunque esté mezclado, los dos están saturados. Por lo tanto, este es como si estuvieran en los extremos de la tabla, como si estuvieran en los extremos de la tabla a la misma presión, a la misma temperatura. ¿Ok? Pero es lo que les decía ahorita. Fíjense que aquí va la temperatura de 5 en 5. De 5 en 5. Y tiene su presión correspondiente. Entonces, si usted quiere las propiedades del agua, esto es de agua saturada. Si usted quiere las propiedades del agua a 33 grados, usted ve que no está aquí, a 33 grados. Entonces, usted tendrá la de 35 y la de 40. Entonces, va a tener que interpolar. Usted pone aquí 33. Entonces, la de 33 va a ser. Fíjese que cuando este aumenta. Entonces, la proporcionalidad es directa. Directa. Pero fíjense que aquí al revés. Este va aumentando, este va disminuyendo, y este que es el del medio va aumentando. Entonces, este va disminuyendo y este va aumentando. Entonces, o esto o aquí dentro, más bien aquí dentro, este va aumentando, este va disminuyendo, este va aumentando, este va disminuyendo, este tiene que ir aumentando también, pero este va disminuyendo. Fíjense que este va disminuyendo en total. Este va aumentando y este también va aumentando. Pero este va disminuyendo. Hasta que esto, los dos, que son la suma de estos dos, este más este me da este. Por lo tanto, este va a ser este menos este. Esto pueden ir los dos aumentando, pero no aumenta en la misma proporción. Por lo tanto, este, que es la diferencia, va disminuyendo. Por lo tanto, la proporcionalidad es inversa. Entonces, cuando usted va a interpolar, tiene que tener en cuenta la proporcionalidad. Si es inversa o es directa. Okay, hay una fórmula, ustedes la van a ver. Déjenme ver quiénes son que están queriendo. Erika, bueno, eso estaban antes aquí ya. Eso estaban antes. Bueno, Gary y Erika estaban. Amari no sé. Ok. Entonces, vamos a ver, este es un ejemplito, ¿verdad? Un ejemplito de el uso de la tabla. Entonces, vamos a estudiar los ejemplos. También vamos a ver aquí, vamos a ver otra propiedad, que es en la mezcla que ocurre, en la mezcla saturada. Y eso vamos a leerlo así rápidamente, porque vamos a ver ejemplos que tienen que ver con la mezcla. Ok. Fíjense que yo voy a utilizar una pizarrita para explicarle el asunto de la mezcla. Ok. Vamos a utilizar otra página de esta misma pizarra y vamos a hacer un asunto de la mezcla. En una tabla, en una gráfica, digamos temperatura y volumen, no importa, puede ser presión y volumen también. En una de temperatura y volumen, esta es la curva de saturación. La curva de saturación. Esto aquí es mezcla. Vamos aquí. Este punto y este punto, los dos están a la misma presión y temperatura de saturación. Los dos. Esta es la temperatura, ¿verdad?, de saturación de este punto. Y ahí mismo está la presión de saturación, que es esta. Desde que viene aquí. La presión, no, perdón. Sí, así mismo. Esta es la presión de saturación. Entonces esa presión es constante, esa presión es constante. Entonces, esa es la curva de la presión constante. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a evaporarse acá, es una mezcla. Cuando se evapora un poquito, este poquito que está por aquí, vamos a llamarle, vamos a decir que este es un punto A, este es un punto B, y este es un punto C. ¿Ok? Cuando ya se ha evaporado este poquito, los dos están saturados, este de vapor saturado y líquido saturado. Pero esta fraccioncita que está acá, este pedacito que hay de aquí a aquí, es lo poco que se ha evaporado. Y lo que queda de líquido es esta parte que está acá. Esto es líquido.
Eso no se ha evaporado, porque estamos en la línea de saturación. Comienza a evaporarse un poquito así. Cuando se ha evaporado todo, entonces llego al vapor saturado puro, ya sin mezcla. Entonces, ¿cuál es la calidad de esa mezcla? Que se llama calidad de la mezcla. La fracción del vapor entre la mezcla, o sea, la distancia de A a B, esa distancia de aquí a aquí, entre la distancia de A a C. Esto para el gas, esta X para el gas es igual a 0 en la curva de saturación. O sea, aquí es 0 porque ahí no hay gas. Del líquido saturado ahí, esta es 0. Por lo tanto, daría 0 en la curva de saturación. Acá. Pero aquí va a dar 1. ¿Por qué va a dar 1? Pues ya todo es vapor. Entonces la calidad es 100% vapor. Y aquí la calidad sería una fracción. Va aumentando la fracción en la medida que va B se va desplazando hacia allá. Entonces esta fracción se llama calidad del vapor. Y vamos a verlo aquí en la mezcla. Entonces tenemos esa calidad o esa X, que es la fracción del vapor, también se le llama título. Vamos a leerlo para que ustedes lo tengan claro. Entonces la mezcla de vapor húmedo, o la mezcla de vapor húmedo, que es la manera como se debe decir, hay que conocer las partes de la mezcla, hay que conocer las partes de la mezcla, o sea, la fase líquida y la fase